Hay coincidencias, y luego están esas que parecen romper la lógica misma del tiempo, como si algo, o alguien, estuviera repitiendo la historia a propósito, así que antes de que sigas escuchando, suscríbete al canal y dale me gusta a México Viejo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo inquietante, es demasiado preciso para ser casualidad. Imagina estar en un día completamente normal, el cielo despejado, la rutina avanzando sin sorpresas, y de pronto, la tierra comienza a temblar. No es solo el movimiento, es esa sensación en el pecho, ese silencio previo que nadie puede explicar, como si el mundo contuviera la respiración justo antes de sacudirse. Ahora imagina que eso no ocurre una sola vez, sino en la misma fecha, a la misma hora, con años de diferencia. En México, el 19 de septiembre no es solo un día, es una cicatriz. Todo comenzó en 1985. Las calles de la Ciudad de México estaban llenas de vida, de vendedores ambulantes, de familias comenzando su día. Cuando a las 7:19 de la mañana, un terremoto devastador cambió todo para siempre. Edificios colapsaron, gritos llenaron el aire, el polvo cubrió el cielo. Fue un momento que quedó marcado en la memoria colectiva, una herida que nunca terminó de cerrar. Pero lo que nadie imaginaba, es que décadas después, esa misma fecha volvería a activarse. 19 de septiembre otra vez. Pero esta vez, algo aún más extraño ocurrió antes. Ese mismo día, horas antes del terremoto real, se había realizado un simulacro nacional, exactamente a la misma hora en que ocurrió el desastre de 1985. La gente había salido a las calles, había seguido protocolos, había ensayado qué hacer en caso de un sismo, y justo cuando muchos pensaban que todo había sido solo una práctica, la tierra volvió a temblar. A las 13:14 horas. Otro terremoto real. Otra vez el 19 de septiembre. Otra vez México. Las cámaras lo captaron todo. Personas confundidas, algunas creyendo que seguían en el simulacro, otras paralizadas al darse cuenta de que no era un ensayo, era real. El caos regresó, como si el tiempo hubiera decidido repetir la tragedia. Y entonces surgió una pregunta que nadie pudo ignorar: ¿cómo es posible que dos de los sismos más devastadores en la historia moderna de México ocurrieran exactamente el mismo día? Pero aquí es donde el misterio se vuelve aún más inquietante. Porque hay quienes aseguran que esto no fue coincidencia, que hay patrones, ciclos, algo que aún no entendemos. Y si crees que eso es todo, espera. Porque hay otro momento grabado, que parece desafiar incluso a la probabilidad misma. En otra parte del país, durante una transmisión en vivo, una cámara captó el cielo, un cielo que, de pronto, comenzó a comportarse de forma extraña. Nubes que se movían en direcciones opuestas, luces que parpadeaban sin explicación, y un sonido. Un sonido profundo, metálico, como si algo gigantesco estuviera resonando en el aire. Las personas comenzaron a grabar con sus teléfonos. Algunos pensaban que era un fenómeno natural, otros comenzaron a asustarse, porque ese sonido no venía de ningún lugar visible. Lo más perturbador es que días después, ocurrió un sismo en esa misma región. Entonces la teoría comenzó a tomar fuerza: ¿y si estos fenómenos son señales? ¿Y si algo en la atmósfera cambia antes de que la Tierra se mueva? Científicos han intentado explicarlo, hablan de energía acumulada, de cambios electromagnéticos, pero incluso ellos admiten algo inquietante: no pueden predecir exactamente cuándo ocurrirá un terremoto. Entonces, ¿por qué hay momentos donde parece que el cielo sí lo sabe? Y justo cuando crees que ya no puede volverse más extraño, aparece el tercer evento. Un video aparentemente común, una familia grabando una celebración, risas, música, comida sobre la mesa. Ese tipo de escenas que todos hemos vivido. Pero en el fondo, casi imperceptible, algo sucede. Una lámpara comienza a moverse, ligeramente al principio, luego con más fuerza. Nadie parece notarlo en el momento. La cámara sigue grabando, enfocando a las personas, pero en segundo plano, los objetos empiezan a vibrar. Y entonces, unos segundos antes de que alguien diga ¿lo sientes?, todo se detiene. Silencio. Un silencio extraño, pesado. Y después, el temblor. Cuando revisaron el video, se dieron cuenta de algo que les heló la sangre: los objetos comenzaron a reaccionar antes de que el sismo fuera perceptible para las personas. Como si algo invisible hubiera pasado primero.
como si la realidad diera una advertencia, pero en un lenguaje que no todos pueden entender. Y eso cambia todo. Porque entonces ya no estamos hablando solo de coincidencias, ni de fenómenos aislados, estamos hablando de señales que ocurren justo antes, patrones que se repiten. Momentos que parecen sincronizados con una precisión imposible. Y aquí es donde la historia deja de ser solo una narración, y se convierte en una pregunta directa para ti. Si el tiempo puede repetirse, si la Tierra puede avisar, si hay cosas que las cámaras captan antes que nuestros sentidos, entonces, ¿qué más está ocurriendo sin que nos demos cuenta? Tal vez lo más inquietante no es que estos eventos hayan sido grabados, sino que estuvieron ahí, frente a todos, y aún así, no logramos comprenderlos. Así que la próxima vez que escuches una alerta sísmica, la próxima vez que sientas ese leve movimiento, pregúntate, ¿realmente comenzó en ese instante, o algo ya lo había anunciado antes? Si este tipo de historias te hizo cuestionar lo que creías seguro, suscríbete al canal México Viejo y dale me gusta, porque lo que viene después, podría no ser solo coincidencia, podría ser una pista. Y ahora que lo sabes, la verdadera pregunta es: ¿cuándo vuelva a ser 19 de septiembre, todo seguirá siendo una casualidad o estaremos viendo el mismo evento repetirse una vez más? Hay momentos en la historia que no deberían existir, fragmentos atrapados en imágenes donde lo imposible se asoma sin pedir permiso, y lo más inquietante no es lo que muestran, sino que nadie ha podido explicarlos hasta hoy. Así que antes de continuar, suscríbete al canal y dale me gusta a México Viejo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es algo que sigue sin tener respuesta. Imagina sostener una fotografía antigua, de esas que parecen silenciosas, congeladas en el tiempo, pero que, cuando las miras demasiado, empiezan a sentirse incómodas. Como si hubiera algo más, algo que no debería estar ahí, esperando a que alguien lo note. Porque en México, mucho antes de las cámaras modernas, ya existían registros, imágenes. Evidencias que, con el paso de los años, comenzaron a revelar detalles imposibles. Todo comienza en el siglo XIX, en una época donde las fotografías eran raras, casi ceremoniales. Las familias se reunían, posaban con seriedad, sabiendo que ese momento quedaría capturado para siempre. No había espacio para errores, ni para sorpresas. O eso creían. En una de estas fotografías, tomada en una hacienda antigua, se puede ver a una familia completa, padres, hijos, incluso los abuelos. Todo parece normal, hasta que alguien, décadas después, observa algo en el fondo. Una figura. No estaba registrada en la lista de personas presentes, nadie recordaba haberla visto ese día, y sin embargo, ahí estaba. De pie, ligeramente detrás de los demás, mirando directamente a la cámara. Lo más perturbador no era su presencia, era su rostro. Porque mientras todos los demás aparecían con esa rigidez típica de la época, esa figura tenía una expresión diferente, más nítida. Casi demasiado definida, como si no perteneciera a ese tiempo. Cuando la imagen fue analizada, algunos dijeron que era un error de exposición, otros hablaron de doble revelado, pero hay un detalle que nadie pudo explicar. La figura proyectaba sombra, en una dirección distinta al resto. Y entonces la pregunta cambió, ya no era quién era esa persona, sino, cómo llegó ahí. Pero eso no es lo más inquietante. Porque en otro registro, esta vez en video antiguo, capturado durante una restauración en un edificio histórico, ocurrió algo que hizo que incluso los trabajadores abandonaran el lugar por días. Las cámaras estaban colocadas para documentar el proceso, nada fuera de lo común. Polvo, herramientas, el eco de pasos en pasillos vacíos, hasta que en una de las grabaciones, algo cruzó el encuadre. No fue rápido, no fue borroso, fue claro. Una silueta caminando. El problema es que en ese momento, no había nadie más en el edificio. Los trabajadores juraron que todos estaban fuera, que las puertas estaban cerradas, y sin embargo, la figura avanzaba con calma, como si conociera perfectamente el lugar. Cuando revisaron cuadro por cuadro, notaron algo que les heló la sangre. La silueta no tocaba el suelo completamente, era como si flotara, apenas rozando la superficie. Y entonces ocurrió lo peor. La figura se detuvo, lentamente, y giró hacia la cámara. No había rostro. Solo oscuridad. Pero la sensación era clara, estaba mirando. A partir de ese día,
Comenzaron a suceder cosas en el edificio, herramientas que desaparecían, sonidos en habitaciones vacías, puertas que se cerraban solas. Algunos trabajadores se negaron a regresar, otros afirmaban sentir que no estaban solos. Y aquí es donde todo se conecta. Porque tanto en la fotografía antigua como en ese video, hay algo en común, algo que no encaja con ninguna explicación lógica. Ambos fueron captados sin intención. Ambos muestran presencias que nadie vio en el momento. Y ambos dejaron una sensación que no desaparece, la de haber sido observados, incluso antes de que alguien notara su existencia. Ahora piensa en esto, en esa época no existían efectos especiales, no había edición digital, no había forma sencilla de alterar la realidad en una imagen. Entonces, ¿qué fue lo que quedó grabado? ¿Un error, una coincidencia, o algo que siempre ha estado ahí, esperando a ser visto? Y mientras intentas encontrar una respuesta, hay algo más inquietante, porque muchos investigadores aseguran que estos no son casos aislados, que México, con toda su historia, sus tradiciones y su energía acumulada por siglos, podría ser un punto donde estas interferencias ocurren con más frecuencia. Como si el pasado, de alguna forma, se filtrara en el presente. Como si hubiera momentos donde la realidad se vuelve más delgada y algo logra cruzar. Pero entonces surge la pregunta más importante de todas, si esas entidades, presencias o lo que sea que sean, ya estaban ahí, ¿cuántas veces han aparecido sin que nadie lo note? Y peor aún, ¿cuántas veces han estado más cerca de lo que creemos? Porque tal vez el verdadero misterio no es que existan, sino que siempre han estado observando, esperando, formando parte de escenas cotidianas, sin ser detectadas. Hasta que una cámara, por accidente, las revela. Si todo esto te dejó con esa sensación extraña, como si algo no terminara de encajar, suscríbete al canal México Viejo y dale me gusta, porque hay historias que no solo se cuentan, se sienten, y lo que viene después podría hacerte cuestionar todo lo que creías sobre la realidad. Y ahora que lo has escuchado, la próxima vez que veas una fotografía antigua, o una grabación olvidada, mírala con cuidado, porque tal vez, solo tal vez, no estás viendo todo lo que realmente está ahí, ¿o sí?